Irán acaba de abandonar la estrategia que mantuvo viva durante 5 meses de guerra y lo que está construyendo en su lugar podría atrapar a Estados Unidos en un conflicto del que ya no sabe cómo salir. El 3 de agosto de 2026 algo cambió. No fue un misil, no fue una declaración oficial estruendosa, fue algo más discreto y más peligroso. Irán dejó de jugar el juego que Washington y Tel Aviv pensaban haber dominado. Durante 5 meses, la operación estadounidense golpeó más de 6.000 objetivos, desplegó 2 grupos de portaaviones, movilizó 60.000 soldados, usó bombas antibúnker diseñadas durante 20 años para penetrar instalaciones reforzadas. Y esa mañana salieron 2 declaraciones de Teherán. Sin pánico, sin amenaza histérica, algo mucho más frío. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores miró a las cámaras y dijo casi textualmente: "No entiendo cómo creen que van a manejar esta guerra". El propio ministro Abbas Araghchi calificó un ataque ucraniano contra un buque comercial iraní en el mar Caspio como una violación de la Carta de las Naciones Unidas que no quedará sin respuesta. 2 declaraciones, 2 crisis, el mismo día, 5 meses después del inicio de la campaña. Ahora tienen 2 opciones. La primera, decir que es propaganda. La segunda, detenerse y hacer la pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si tuvieran razón? Eso es lo que vamos a hacer hoy, no aceptando ciegamente el relato iraní, sino poniéndolo a prueba capa por capa contra los hechos observables y contra el argumento occidental más sólido que se le opone. Primero les voy a dar el marco. Toda situación geopolítica es un juego. Para entender un juego hacen falta 3 cosas: quiénes son los jugadores, cuáles son las reglas y sobre todo cuáles son los incentivos. Los incentivos les dicen lo que la gente realmente va a hacer, no lo que dice que van a hacer. Esta distinción entre discurso e incentivo es la que más frecuentemente se le escapa a la cobertura mediática clásica de un conflicto prolongado. Un portavoz puede repetir semana tras semana que la victoria está cerca sin que esa declaración nos enseñe nada sobre la trayectoria real del conflicto. Lo que sí nos enseña algo son las decisiones concretas que toma cada actor cuando sus propios intereses están en juego: hacia dónde mueve sus recursos, qué acuerdos firma, qué frente abre o cierra. Es esta grilla de lectura, y solo esta, la que permite distinguir a una potencia que realmente gana terreno de una potencia que simplemente gestiona el relato de su propia victoria. Hay que añadir a este marco un elemento que a menudo se descuida: los incentivos mismos no son fijos en el tiempo. Un actor puede tener un incentivo dominante de pura supervivencia durante las primeras semanas de una campaña militar, cuando la incertidumbre sobre su propia capacidad de resistir el choque inicial es máxima, y luego pasar a otro incentivo una vez que esa incertidumbre inicial se resuelve a su favor. Es exactamente la transición que voy a describir en Irán, un cambio de incentivo probablemente planificado desde el primer día, pero que fue emergiendo progresivamente a medida que el régimen constató mes tras mes que su arquitectura de resiliencia aguantaba mejor de lo previsto frente a la presión estadounidense. Entender este cambio exige resistir la tentación de fijar nuestra lectura del comportamiento iraní en la de las primeras semanas de marzo, cuando todas las predicciones occidentales, incluidas las mías, se inclinaban hacia un escenario de contracción rápida en lugar de expansión. Cuando aplicamos este marco a lo que está ocurriendo ahora mismo, no vemos una campaña militar que va bien para Estados Unidos. Vemos una situación donde cada actor tiene incentivos que empujan el conflicto en una dirección que Washington no anticipó o que se niega a admitir públicamente. Esto es lo que cambió. Durante meses, Irán absorbió los ataques, protegió sus sitios nucleares, mantuvo el estrecho de Hormuz bajo presión, pero el verdadero cambio de estrategia no es militar en el sentido clásico, es estructural. Irán pasó de una lógica de supervivencia a una lógica de desgaste asimétrico multifrente. Vale la pena detenerse un momento en la diferencia entre estas dos lógicas, porque cambian por completo la manera de interpretar cada nueva escalada en las semanas venideras. Una lógica de supervivencia mide el éxito por la ausencia de colapso. Mientras el régimen resista, mientras las infraestructuras críticas funcionen, la estrategia se considera un éxito defensivo mínimo.
Una lógica de desgaste asimétrico multifrente, en cambio, mide el éxito por la capacidad de hacerle pagar al adversario un costo creciente en un número creciente de terrenos simultáneos, sin buscar nunca la victoria decisiva en uno solo de ellos. Es un cambio de objetivo fundamental y explica por qué Irán, 5 meses después del inicio de la campaña, abre nuevos frentes en lugar de simplemente consolidar sus defensas en el antiguo. El estrecho de Hormuz sigue cerrado o semicerrado. Por ahí transita el 25% del petróleo marítimo mundial, también el 20% del GNL mundial. Pero ahora los hutíes, rearmados por un puente aéreo entre Teherán y Saná, van cerrando progresivamente Bab el Mandeb también. 2 puntos de estrangulamiento simultáneamente. Ya no es una amenaza regional, es una toma de rehenes global de las cadenas de suministro. Hay que entender por qué la simultaneidad de estos 2 puntos de bloqueo cambia fundamentalmente la ecuación respecto a un cierre aislado de uno u otro. Un naviero enfrentado a un solo estrecho en riesgo puede, en teoría, redirigir su tráfico por una ruta alternativa, aunque sea con un costo adicional significativo. Un naviero enfrentado a 2 puntos de bloqueo simultáneos en las 2 rutas marítimas principales que conectan el Golfo con Europa y Asia ya no tiene una ruta alternativa viable a un costo razonable. Esto transforma una presión económica manejable en una restricción estructural sobre el comercio mundial, con efectos que se propagan mucho más allá del precio del barril, hasta el costo del seguro marítimo, el plazo de entrega e incluso la disponibilidad misma de ciertos buques dispuestos a operar en esa zona. Hay que medir también el efecto acumulativo sobre el propio mercado de seguros marítimos, un sector raramente mencionado en la cobertura geopolítica, pero que en realidad constituye uno de los barómetros más fiables del riesgo percibido en tiempo real. Cuando los dos estrechos están bajo presión simultánea, las primas de guerra aplicadas a los buques que transitan por esas zonas se disparan hasta el punto de que algunos navieros prefieren directamente retirar su buque de la ruta antes que pagar una prima que se ha vuelto económicamente insostenible. Este retiro voluntario de capacidad de transporte, independiente de cualquier cierre oficial declarado por un gobierno, produce en el mercado mundial de fletes exactamente el mismo efecto que un bloqueo declarado sin que Teherán necesite reivindicar formalmente el cierre total de una u otra vía. Cuando Ucrania ataca un buque comercial iraní en el mar Caspio, Irán invoca de inmediato el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU. Si el Consejo de Seguridad condena a Ucrania, aliada occidental, el relato del agresor único se derrumba. Si guarda silencio, Irán tiene la prueba de que las instituciones solo condenan a los enemigos de Washington. En ambos casos, Teherán gana la guerra narrativa ante 4.000 millones de personas que no forman parte de la Alianza Occidental. Este mecanismo merece ser desmenuzado porque ilustra un uso particularmente hábil de las instituciones internacionales como arma retórica más que como árbitro neutral. Irán no busca necesariamente una condena formal de Ucrania en el Consejo de Seguridad, un resultado hecho casi imposible por el derecho de veto occidental. Busca documentar ante una audiencia mundial mucho más amplia que la de las capitales occidentales la brecha entre los principios proclamados del derecho internacional y su aplicación selectiva real. Cada silencio del Consejo de Seguridad ante un ataque contra un buque iraní, comparado con la rapidez de su reacción en otros contextos, se convierte en una prueba adicional en un expediente que Teherán construye pacientemente desde hace años, dirigido no a los gobiernos occidentales, sino a las opiniones públicas del sur global, donde este relato encuentra un eco particularmente receptivo. Esta estrategia se inscribe en un esfuerzo más amplio y documentado desde hace varios años, orientado a posicionar a Irán no como un Estado aislado y sancionado, sino como portavoz legítimo de los agravios de un conjunto de países que perciben el sistema internacional actual como estructuralmente sesgado a favor de las potencias occidentales.
Cada foro multilateral donde Teherán puede invocar ese doble estándar, ya sea en el movimiento de países no alineados, en las instancias de la Organización de Cooperación Islámica o en formatos más informales como las cumbres ampliadas de los BRICS, se convierte en una ocasión adicional para reforzar este relato ante un público que, en términos de población mundial, representa una mayoría ampliamente superior a la de los países miembros de la Alianza Occidental y sus aliados directos. Las ejecuciones públicas en Isfahán no son pura brutalidad, son una señal de control. La operación psicológica estadounidense bautizada Prison Break fracasó, según las propias evaluaciones de la inteligencia estadounidense. Sin deserción masiva, cohesión de las élites relativamente intacta. Irán diseñó su sistema para que ningún punto único de falla pudiera hacerlo colapsar. Ese sistema aguanta. Hay que entender la lógica de diseño detrás de esta resiliencia, porque no es fruto del azar, sino de una doctrina desarrollada a lo largo de varias décadas, en particular desde la guerra Irán-Irak de los años 80, cuando el régimen aprendió a distribuir el poder de decisión entre varios centros redundantes, el mando militar regular, los guardianes de la revolución, el aparato de seguridad interior y el clero, de modo que ningún ataque único, por preciso que sea, pueda decapitar simultáneamente toda la estructura de mando. Una campaña de presión occidental que supone implícitamente que un choque suficientemente fuerte producirá un colapso en cascada, choca directamente con una arquitectura diseñada desde hace décadas para resistir precisamente ese tipo de choque. Hay que añadir a este análisis un punto que las evaluaciones occidentales subestiman regularmente: la diferencia entre resiliencia institucional y popularidad del régimen. Estas dos variables no son idénticas y confundirlas ha llevado a predicciones erróneas repetidas durante años sobre la inminencia de un colapso iraní. Un régimen puede ser profundamente impopular en una parte significativa de su población y al mismo tiempo conservar una arquitectura de mando suficientemente redundante como para seguir funcionando y proyectando poder fuera de sus fronteras. Las manifestaciones de enero, mencionadas más adelante en el argumento optimista, demuestran la impopularidad real del régimen entre una parte de la sociedad iraní. No demuestran, en cambio, nada sobre la capacidad operativa de la arquitectura de mando para seguir funcionando. Dos preguntas que la cobertura mediática occidental tiende a fusionar en una sola, al precio de una comprensión precisa de lo que realmente determina la trayectoria del conflicto. Fuentes de seguridad iraníes confirmaron la existencia de una nueva lista de objetivos dentro de Israel, no objetivos militares estándar, objetivos que no podrán repararse ni reconstruirse durante años. Infraestructura crítica, red eléctrica, sistema de agua, arquitectura financiera, y el mecanismo es automático. Si Estados Unidos ataca el complejo de Fordow, incluso unilateralmente, incluso sin participación israelí declarada, la lista se activa. Israel es golpeado, Israel responde. Estados Unidos se encuentra involucrado en un conflicto regional total con todo el eje de resistencia. Ese es el cambio de estrategia. Irán ya no busca sobrevivir a los ataques. Está construyendo un mecanismo donde cada movimiento estadounidense hacia su punto más sensible desencadena automáticamente una escalada que nadie pidió y que nadie puede detener una vez lanzada. Hay que detenerse en el alcance estratégico de esta automaticidad, porque cambia fundamentalmente el cálculo de disuasión para Washington. Una amenaza condicional clásica: si atacan X, responderemos, siempre deja un margen de ambigüedad que los planificadores militares pueden explotar, apostando a que la respuesta prometida será, en los hechos, más medida que en las palabras. Una arquitectura automática diseñada precisamente para eliminar ese margen de ambigüedad, transforma la disuasión iraní de una simple declaración de intención en una restricción estructural casi mecánica. Esto significa que incluso un presidente estadounidense personalmente reacio a ampliar el conflicto hacia Israel pierde en los hechos parte de su margen de maniobra decisional en cuanto se lanza el ataque inicial contra el complejo nuclear. El desencadenamiento de la respuesta
ya no depende de una elección humana israelí o iraní tomada en el momento, sino de un protocolo preestablecido. Esta lógica de automaticidad recuerda, en su estructura, si no en su escala, a los mecanismos de movilización en cascada que precipitaron el engranaje de las alianzas europeas en 1914, donde cada potencia había asumido compromisos automáticos con sus aliados que, una vez activado un primer eslabón, ya no dejaban margen alguno de desescalada individual sin romper unilateralmente un compromiso formal. La diferencia esencial hoy es que este mecanismo no es un tratado de alianza firmado públicamente entre estados soberanos, sino una arquitectura operativa construida deliberadamente por un solo actor para restringir las opciones de sus adversarios. Es una forma de disuasión que no descansa en la credibilidad de una promesa, sino en la existencia documentada y confirmada de un protocolo que el adversario ya no puede permitirse ignorar una vez que tiene conocimiento de él. Ahora voy a dar al argumento contrario su versión más fuerte. El argumento optimista dice esto: Estados Unidos destruyó más de 6.000 objetivos. El programa nuclear iraní retrocedió varios años. La economía iraní está bajo presión extrema. El rial perdió un valor enorme. Las manifestaciones de enero mostraron un descontento real. Y ahora, tras 5 meses de presión, Irán está en la mesa de negociaciones vía Omán. Ese no es el comportamiento de una potencia confiada, es el comportamiento de un país bajo presión. Tarde o temprano, la presión producirá un resultado. Este argumento tiene peso. Se basa en una lógica históricamente validada en otros contextos. Las sanciones económicas prolongadas, combinadas con presión militar sostenida, han forzado en el pasado a regímenes mucho más consolidados que el de Teherán a aceptar compromisos significativos, aunque solo fuera para evitar un colapso económico total que amenazara su propia supervivencia. Podría citarse en apoyo de este argumento el caso de la Libia de Gaddafi en los años 2000, donde una combinación de sanciones prolongadas y aislamiento diplomático terminó produciendo un abandono negociado del programa de armamento no convencional tras años de resistencia aparente. Pero hay algo que este argumento no puede explicar. Tras 5 meses de esta presión, Irán amplía su huella operativa, no la contrae, establece nuevas rutas logísticas, abre nuevos frentes. El puente aéreo hacia los hutíes no existía hace 5 meses. Los países del Golfo firman acuerdos de defensa con Pakistán, no con Estados Unidos. Omán propone una congestión del estrecho de Hormuz. Kuwait niega públicamente toda participación en ataques lanzados desde su suelo por fuerzas estadounidenses. Conviene además señalar una diferencia estructural importante con el precedente libio tan citado. Gaddafi negociaba desde una posición de aislamiento casi total, sin aliados regionales significativos, dispuesto a absorber parte del costo de la presión internacional ejercida contra él. Irán, en cambio, negocia mientras mantiene relaciones activas con Rusia, China y una red de milicias aliadas en varios países de la región, lo cual cambia fundamentalmente la correlación de fuerzas subyacente a las conversaciones de Omán, aunque la forma exterior de la negociación, un régimen bajo presión que acepta dialogar, pueda parecer similar en la superficie. La presión militar sostenida funciona cuando produce fallas en cascada. Para eso hace falta un sistema suficientemente centralizado como para colapsar. Irán construyó exactamente lo contrario, una arquitectura de resiliencia, y esa arquitectura aguanta. Hay que añadir un punto adicional que el argumento optimista descuida casi sistemáticamente. La presencia en la mesa de negociaciones no equivale necesariamente a una postura de debilidad. Un actor que construye simultáneamente capacidades de escalada en 4 frentes distintos mientras negocia envía un mensaje muy diferente al de un actor puramente acorralado. Negocia desde una posición donde dispone de múltiples opciones de salida, lo cual cambia fundamentalmente la naturaleza de las concesiones que está dispuesto a hacer en la propia mesa de negociación. Confundir la presencia en las conversaciones de Omán con una capitulación inminente equivale a ignorar que la diplomacia y la escalada multifrente pueden ser, y probablemente son aquí,
dos instrumentos llevados en paralelo en lugar de dos señales contradictorias. El verdadero ganador estructural de esta configuración no es ni Estados Unidos ni Irán, es Rusia. Ningún soldado ruso murió en el Golfo, ningún avión ruso sobrevoló Oriente Medio, pero el bloqueo de Hormuz empujó los precios del petróleo a niveles que generan ingresos presupuestarios enormes para Moscú sin que gaste un centavo adicional en costo militar. Y el 25 de julio, Putin prorrogó la prohibición de exportación de combustible ruso hasta fines de 2026. Menos combustible en el mercado mundial, más desesperación europea, más necesidad de que Europa incaute petroleros rusos y venda el petróleo bajo el paquete de sanciones 21. El círculo se cierra. Vale la pena nombrar con precisión lo que este círculo revela sobre la naturaleza del sistema internacional actual. No hace falta ninguna coordinación formal entre Teherán y Moscú para que sus intereses converjan de esta manera. Rusia no necesita alentar activamente a Irán a cerrar Hormuz para beneficiarse de ello. Simplemente se aprovecha como espectadora pasiva, pero perfectamente posicionada, de una dinámica que no inició ni controló. Es precisamente esta ausencia de coordinación visible lo que hace tan difícil contrarrestar el fenómeno diplomáticamente. No hay cumbre secreta que denunciar, no hay acuerdo bilateral que sancionar, solo una convergencia estructural de intereses entre dos potencias revisionistas que cada una por su lado no tienen más que seguir su propia lógica para debilitar juntas la posición occidental. Cabe añadir que China ocupa una posición estructuralmente comparable, aunque menos directamente ligada al precio del petróleo. Pekín sigue siendo el principal comprador del petróleo iraní sancionado, a descuentos significativos que benefician directamente a su economía industrial, mientras observa desde la barrera el agotamiento progresivo de las reservas estadounidenses de munición de precisión en 3 teatros simultáneos. Cada semana en que Washington sigue absorbido por Oriente Medio es una semana en que la atención estratégica, los recursos presupuestarios y el capital político estadounidenses no están disponibles para el teatro Indo-Pacífico, que sigue siendo, desde el punto de vista de Pekín, la prioridad geopolítica de largo plazo más significativa. Esta convergencia tripartita entre Rusia, China e Irán no necesita, por tanto, ninguna coordinación explícita para producir un debilitamiento acumulativo y medible de la posición occidental en varios continentes a la vez. Entonces, ¿qué hay que vigilar en los próximos 10 días? Primer indicador, las negociaciones de Roma entre Israel y Líbano del 4 al 6 de agosto. Si Israel acepta retirarse de la zona piloto al sur del Líbano, es una señal de que Washington busca realmente una salida de emergencia. Si se niega, la estrategia de contención fracasó. Segundo indicador, la respuesta iraní al ataque en el Mar Caspio. Si Irán golpea directamente intereses ucranianos, la guerra adquiere una nueva dimensión geográfica que arrastra a Europa aún más profundamente. Si guarda silencio, significa que prioriza el teatro de O